Dios les bendiga nuevamente en nuestro poderoso programa Tiempos de Restauración. Y hoy Tiempos de Restauración nos habla de un tema bien importante en estos tiempos y es afrontando los tiempos difíciles. En los últimos años, la recesión mundial ha afectado a millones, si no a millones, a miles de millones de personas. La mayoría, nos incluimos allí, hemos pasado momentos duros en la vida. ¿Puede usted sobrevivir en estos momentos difíciles? La Biblia trae centenares de promesas de Dios, porque el Dios Todopoderoso nos llena en esta hora de ánimo, de fe y de bendiciones increíbles. Primero, ¿cómo hacer frente a los golpes de la vida? ¿Cómo perseverar ante las tensiones cotidianas? El mundo de mañana acude y deberá acudir a la Biblia en busca de las grandes soluciones a nuestros problemas. Estamos oyendo que algunos quieren quitarle textos a la palabra de Dios. Algunos quieren acomodar la Biblia de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a lo que el mundo está demandando. Pero dice la palabra del Señor que ni una tilde será quitada de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la ley de Dios, es la voz de Dios, son las recomendaciones de Dios. Y lo que va a pasar es que la humanidad, si se determina antes de quitar la Biblia, es a colocar y a escudriñar las Escrituras y a buscar lo profundo de la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta de que allí está la solución en estos tiempos tan difíciles, porque puedes estar pasando aún de manera personal un tiempo muy difícil en tu vida, una circunstancia de modo, tiempo y lugar que te está quitando el sueño, que te está perturbando. Pero hoy en este programa, en Tiempos de Restauración, Dios te quiere hablar de varios puntos de cómo podemos salir de esos tiempos difíciles. Y lo primero es reclamar las promesas de Dios. El apóstol Pablo escribió en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, del 2 al 4, dice la palabra del Señor: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos ha sido dada por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por él llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Lo que el apóstol Pablo está revelando es que no son promesas corrientes, sino promesas preciosas y grandísimas. Eso es lo que en estos tiempos difíciles tú tienes que entender, que siempre hay una promesa para tu vida, hay promesas en la palabra de Dios. Y cuando tenemos semejante alternativa, semejante bendición, semejante oportunidad para que en un momento difícil nos apoyemos en las promesas de Dios. Jesús nos advierte que tengamos mucho cuidado con el orden de nuestras prioridades. Mira lo que dice Mateo, capítulo 6, versículo del 33 al 34. Pues busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Es decir, Jesús nos lo advirtió, nos dijo: mira, en estos tiempos que él ya lo había profetizado, ya nos lo había enviado a decir, ya lo había conversado con quienes lo escucharon en el tiempo en que él caminó en la tierra. Les dijo: busca primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas van a ser añadidas. En estos tiempos difíciles no nos queda otra sino buscar el reino. ¿Y qué es buscar reino?
buscar al Rey de Reyes y Señor de Señores y conocer cuáles son las promesas que están allí intrínsecas en la palabra de Dios, cuál es la promesa que Dios tiene para tu vida, qué es lo que Dios quiere diseñar, y ese tiempo difícil se va a convertir en una oportunidad para ver la gracia, el poder y la gloria de Dios. ¿Por qué dice el Señor? Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con oración y ruego y con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces lo primero que tenemos que tener claro cuando estás en un momento difícil, cuando estás pasando por una circunstancia que dice estoy en una circunstancia crítica, no importa, en tu salud, en tus finanzas, en tu hogar, en tu familia, en cualquier situación, estás pasando tiempos difíciles. Está pasando tiempos difíciles con tus hijos, no se sujetan, hijos rebeldes, hijos en problemas de droga. Puedes estar pasando momentos muy difíciles porque estamos en tiempos difíciles. Pero, ¿qué hay que hacer? Primero hay que responder y hay que entender que Dios quiere que nosotros elevemos oraciones a Él. Y cuando tú te determinas a orar a Dios, vas a determinarte a saber que de parte de Dios viene una respuesta para esa situación difícil, para ese tiempo difícil, para esa circunstancia por la cual estás pasando, porque Dios no deja oraciones sin respuestas. Lo que pasa es que Dios llega en el tiempo oportuno. Segundo, suplir lo que necesitamos. Entonces Dios suple todas nuestras necesidades, dice la palabra, conforme a sus riquezas en gloria. Cuando tú tienes una promesa de esas tan arraigadas, cuando tú tienes la tranquilidad de saber que en un momento difícil Dios va a suplir todo lo que necesites. Puede que necesites amor, puede que necesites dinero, puede que necesites compañía, lo que tú necesitas, puede que necesites salud, lo que necesitemos va a ser suplido porque Dios suple todo lo que necesitamos. Pero también guiarnos en la vida. Es decir, muchas de las circunstancias que estamos pasando difíciles, la gente pasa circunstancias muy difíciles, demasiado difíciles, y persisten en esa situación difícil solo por una razón, porque no les gusta que les direccionen, que les guíen. Yo soy casa sola, yo me las sé todos, y las que no me sé me las invento porque yo soy así, a mí nadie me cambia, yo nací así. Y cuando te van a guiar o cuando Dios manda a alguien para direccionarte, para sacarte de un problema difícil, pues no estamos prestando atención porque sencillamente nos hemos determinado a no dejarnos guiar. Y todos necesitamos ser guiados. Todos necesitamos ser guiados por el Creador, y todos necesitamos personas en nuestra vida que nos puedan instruir, que nos puedan guiar, que nos puedan direccionar para que ese tiempo difícil se haga corto, para que puedas salir de ese desierto de la manera más rápida. ¿Y cómo se hace? Cuando te dejas guiar, cuando te dejas instruir, cuando aprendes a desarraigar del corazón ese orgullo. ¿Sabes? Estuvimos en unas exposiciones y decía uno de los expositores algo bien especial. Hay gente que no quiere dejarse ayudar, tiene el problema encima, tiene la enfermedad encima, tiene la circunstancia difícil, pero no se deja ayudar, porque el que no acepta consejo, decía mi abuela, no llega viejo. Entonces hay que aprender a dejarse guiar, pero también vamos a tener una vida larga si aprendemos a tener honra a padre y a madre. Es decir, sales de una situación difícil cuando aprendes a honrar a tus padres. ¿Y qué es honrar al padre? Ay, pastor, es que no tengo mucho dinero para darle a mi papá y a mi mamá. Honrar al padre es no causarle ninguna clase de dolor de cabeza a tu padre, a tu madre, sino permitir dejarte corregir y ser un ejemplo, un modelo, un hijo de Dios. Entonces, el honrar a tu padre, a tu madre, te va a ir bien en la vida. Hay mucha gente que está pasando situaciones muy difíciles porque han deshonrado a los padres, porque no han hecho esa promesa. Es la única promesa condicionada, es una promesa
¿Quieres que te vaya bien en la vida? Pero es que yo amo a Dios, es que yo bendigo a Dios, pero yo no honro a tu padre, a tu madre. Hay que honrar a tu padre, a tu madre para que te vaya bien en la vida y se te alarguen los días. Pero también hay que darnos lo que nuestro corazón desee. Dios quiere hacerlo, siempre y cuando nos deleitemos en Él. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de vuestro corazón. Pero cuando nos deleitamos en Jehová, cuando amamos conocer la palabra, cuando amamos adorar a Dios, cuando amamos, nos invitan a la iglesia. No, pero es que lo que pasa es que yo no soy religioso. No, es que no te invitan a la iglesia porque tú seas religioso. Te invitan a la iglesia para que tú te congregues, porque no puedes dejar de congregarte. Los domingos, el tiempo en que el Señor define, los días en los cuales el Señor llama, ese tiempo de descanso es para buscar a Dios, para ser edificados. No es una obligatoriedad, es que simplemente es un deleite, porque es un deleite contemplar su hermosura y su santidad. Y cuando nos determinamos a contemplar y a deleitarnos en Él, vamos a ver que los tiempos difíciles van a pasar, porque Él va a conceder las peticiones de nuestro corazón y porque Él nos va a sacar del problema. Pero otra cosa importante que sabemos que hace cómo salir precisamente estos tiempos difíciles es la capacidad para soportar la prueba. Sin prueba no hay gloria, todos tenemos que ser probados. El oro fino tiene que dársele harta candela para poder que brille. Es por eso que en medio de las pruebas tenemos que aprender a soportar la prueba, a soportar lo que Dios muchas veces permite para poder madurar, para poder establecerte. Aprende, de la prueba vas a aprender y ya luego eso no se te va a convertir en una situación difícil, porque ya has aprendido y ya sabes cómo manejar en distintas situaciones. Pero también Dios nos ha dado una promesa muy bella y es el don del Espíritu Santo. Muchas personas no le hacen caso al Espíritu Santo, van a la suya, van a la propia, van a sus conceptualizaciones, y cuando no tenemos el oído atento al don del Espíritu Santo, el cual os guía a toda verdad. El Espíritu de Dios es el que te puede direccionar, el que te puede inducir, el que te puede mostrar cuál es el camino a seguir. Pero también el don del amor, porque si no tenemos amor no tenemos nada. Y cuando sabemos que Dios nos ha dado el amor, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él creyera se salvara y tuviera vida eterna. Es decir, ahí están las promesas de Dios. ¿Qué necesitamos? Pegarnos de las promesas de Dios. En un momento difícil, toma la palabra de Dios. En un momento difícil, apóyate en las promesas de Dios, en la honra, en buscar al Señor, en activar el poder del Espíritu Santo, el amarse unos con los otros, estudiar estas promesas en la Biblia. ¿Cómo se hace? Cuando oramos diariamente. No podemos orar cada que tenemos una necesidad, hay que tener una cultura de oración, hay que aprender a orar en todo tiempo. Dice la palabra del Señor que todo lo que le pidieras al Padre en el nombre del Hijo, Él lo hará, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Es decir, todo lo que le vamos a pedir al Padre en el nombre del Hijo, Él lo va a hacer. Por eso hay que aprender a orar, hay que aprender a pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé la sabiduría, que te dé la inteligencia, que te dé el entendimiento, que te dé ese poder para poder salir de ese problema difícil. Y la clave es la constancia en la oración de todo corazón. ¿Por qué? Porque muchas veces empezamos a orar por algo, pero no encontramos la respuesta de Dios, inmediatamente terminamos de orar y empezamos a buscar en otras, aún en personas, en otras circunstancias, la manera de salir de un problema. Y en los tiempos difíciles hay que aprender a ser perseverantes, constantes, disciplinados en la oración. Y la oración del justo va a tener mucho poder. O sea que la clave es esa constancia, pero también mantener una buena actitud. Y en algunos de los programas hablamos de las actitudes, pero cuando tienes una actitud positiva, una actitud buena, una actitud correcta, por consecuencia de nuestra oración, y persistimos en sumar una actitud positiva constante, vamos a ver cómo vamos a salir de un problema de una manera muy rápida. ¿Y por qué? Porque estamos
¿verdad? Con una oración diaria, estamos con una actitud positiva y estamos haciendo lo que agrada al Señor. Todo el dinero del mundo no puede comprar la paz de Dios. Esta llega solamente cuando reclamamos las promesas de Dios. Cuando una persona entiende que el reclamar las promesas de Dios te va a quitar los momentos difíciles, te va a dar felicidad, te va a dar paz y te va a dar tranquilidad, es cuando esa persona está dando aplicabilidad a la sabiduría de Dios. Muchos quienes nos rodean luchan por conservar la estabilidad mental, pero está demostrado que hay muchos problemas en toda la humanidad. Entre el 2001 y el 2010, el número de mujeres con antidepresivos aumentó en un 29%. Los aumentos más grandes, cercanos al 40%, se vieron entre mujeres de más de 65 años. Entre los hombres, el consumo de antidepresivos es casi la mitad de la cifra en las mujeres, pero ha aumentado en un 28% en los últimos 10 años. ¿Por qué? Porque a veces las mujeres es una bendición, se preocupan por todo y todo lo hacen más difícil. Entonces, como todo lo hacen más difícil, su vida se convierte en una continua dificultad. Hay que decirle, avísale a la cara que no tienes un momento difícil, porque siempre estamos en una actitud de dificultad. Y esto te lleva a distintas cosas que no te van a favorecer. Pero leer la Biblia constantemente también va a ser algo bien importante para una persona que quiere salir de momentos difíciles, porque Dios revela la verdad, lo decíamos inicialmente, en su palabra. Y cuando instruye la palabra de Dios, cuando ves el consejo, cómo debe ser direccionado, mire, en la palabra de Dios hay para todas las profesiones, porque todas están condensadas ahí. Es el libro de la sabiduría. Cuando una persona escudriña las Escrituras, cuando una persona resuelve un problema a la luz de la palabra de Dios, cuando dice, bueno, yo no voy a hacer lo que yo considero, lo que yo siento, lo que yo pienso, sino que voy a actuar conforme a la palabra de Dios. Voy a ver qué me dice la Biblia en este momento, qué me dice la Biblia en un momento difícil, qué me dice la Biblia en un momento de crisis, qué me dice la Biblia en un momento de dificultad, de angustia, de temor. ¿Qué me dice la palabra de Dios? Por eso hay que apoyarnos en esa palabra y leer la palabra de Dios, porque si no leemos la palabra de Dios y no la escudriñamos, ¿cómo podemos encontrar solución a nuestro problema? Y otra cosa bien importante, yo diría que es muy importante todo lo que hemos hablado y es muy importante la búsqueda de Dios, pero es tan interesante para salir de una dificultad, aprender a interesarse por los demás. Mire lo que dice el segundo y gran mandamiento. Solamente Dios dejó 2 mandamientos: ama a Dios por sobre todas las cosas, y el segundo y grande mandamiento, lo dice Mateo 22:39, es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nadie que no sabe amar a otro no se sabe amar, porque nadie ama si no tiene el amor de Dios. Y para uno amarse uno mismo, tiene que tener el amor de Dios. Pero yo, ¿cómo evidencio que yo me amo a mí mismo? Cuando aprendo a estar más preocupado por los demás que por mí mismo. ¿Y sabes por qué? Porque ya Dios está habitando en nosotros. Al centrarnos en las necesidades de otros, nuestra atención personal se reduce. ¿Por qué? Porque estamos poniendo en práctica el gran mandamiento. Pero es que muchas veces se centra la gente en el yo para aquí, yo para acá, en el yo, y primero yo, segundo yo, tercero yo, y por si las moscas yo, y de último los demás. Y ese es el gran error, porque la gente no sale de los problemas y de las dificultades porque siempre está centrado en sus problemas, porque su yo es tan grande que le impide ver que hay otros que están tal vez en momentos más difíciles que la misma persona. Es decir, había un hombre, un rector de una universidad donde Dios me dio la oportunidad de prepararme, que decía algo que es muy real, y es que cuando aprendemos a mirar la dificultad que hay en otro, te terminas olvidando de los problemas que tienes de manera particular. Porque si te vas a comparar, decía él, compárate con alguien que esté en menores condiciones,
o en situaciones más difíciles, porque hay una tendencia de compararnos siempre con las personas que están mejor. ¿Y qué pasa en ese hecho? Ahí no aprendes a valorar que hay otras personas que tienen más necesidad que nosotros mismos. Entonces, eso te va a permitir ser una persona que se preocupe más por los demás que aún por uno mismo, porque dando recibimos. Si nos interesamos por los demás, tenemos en cuenta sus necesidades, dificultades y problemas. Dios nos bendecirá porque es más bienaventurado dar que recibir. Y lo último que tenemos, si tú quieres salir de tiempos difíciles, es ponga los ojos en Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando tenemos una situación difícil, cuando podemos aprender a mirar a Jesús, cuando aprendemos a poner toda nuestra confianza en Él, cuando lo invocamos, cuando estamos allí creciendo con Él y cuando todo el tiempo Él está con nosotros, todo se va a hacer fácil. Es decir, no hay ninguna clase de problema, hay muchas circunstancias difíciles, puedes tener momentos difíciles, puedes tener tiempos difíciles, pero puesto los ojos en Jesús, Él es el autor y Él es el consumador de la fe. Y para esos tiempos difíciles, ahí tienes las alternativas. Es el tiempo de poner en práctica porque es el tiempo en que Dios quiere restaurarnos. Dios te bendiga.